Dios sabe y lo sabe el mundo que he tratado de que todo esto salga de la mejor manera posible. Cazzu arrasó con un éxito total en México y se despidió del país azteca como de costumbre, amable con la prensa que la cuestionó sobre el reciente comunicado de Cristian Nodal, el padre de su hija. Primero me parece un descaro, voy a empezar diciendo eso, pero después en general me encantaría que toda esta energía, la cantidad de energía que se le ha puesto a las entrevistas, a los comunicados, a los dichos, a ir allá, ir acá, se pusiera en conciliar, en sentarnos a tomar decisiones importantes que son las que corresponden al futuro de mi hija. La verdad que yo me siento muy atacada y me resulta muy violenta y sobre todo en un momento como qué casualidad, ¿no? En el momento en el que escogieron para hacerlo. Sobre el permiso para que la niña viaje y los millones de pesos que Cristian Nodal asegura le da a la cantante para su hija, así fue su respuesta. Que me digan a dónde fueron, por favor. La verdad que no quiero caer, sinceramente, en la... O sea, ustedes saben que yo tengo toda la historia esta guardada y he hecho mucho esfuerzo por mantener la calma y por conciliar, y Dios sabe y lo sabe el mundo que he tratado de que todo esto salga de la mejor manera posible y no me gustaría caer en el recurso de usar todas las verdades que yo tengo para hacer exactamente como defenderme de algo que siento que no es justo tener que estarme defendiendo. Él dice que no hay problema, que te da permiso de que ya que la niña le queda el pasaporte legislativo. Lo que pasa es que no alcanza con que él me lo diga, o sea, él me puede decir, ah, sí, o sea, está bien, pero hay que hacer todo un movimiento legal, o sea, que es muy importante. O sea, una cosa es como, sí, te dejo que salga, pero no me das un permiso, o sea, es exactamente lo mismo. La cantante asegura que la relación de Nodal con Ángela Aguilar afectó el proceso legal de su hija. Con la situación siento que como que romántica o algo así se entorpeció una parte que no debería de haber sucedido. Yo no tengo nada en la historia de que él se haya enamorado de alguien más. Estoy bien con eso, entonces como que solamente hay una cosa que resolver y es que los dos estemos de acuerdo, ¿no? Y entonces hay un montón de procesos y de personas preparadas para conciliar, para conversar. ¿Si ha tenido alguna interacción Nodal con la niña? ¿La ha visto? ¿Solo ha sido por pantalla? No hemos tenido tanta suerte. Ojalá eso sí se recomponga y el vínculo finalmente en algún momento pueda existir. Yo les agradezco mucho. Tú tienes la puerta abierta, pero él dice que tú no le contestaste o tu gente no le contestó porque quería ver a la niña supuestamente. A nosotros se nos comunicó una persona que no conocíamos, entonces no nos comunicaron que habían cambiado de equipo legal, fue algo un poco confuso, entonces, pero Inti, es muy fácil acceder a Inti, ella compartió tiempo con su familia, o sea, es muy fácil encontrarla y encontrarnos y acceder a nosotros. Yo por mi parte me voy con el sentimiento gigante, el agradecimiento de ustedes, del público, y bueno, ojalá la próxima podamos hablar de otras cosas. Bueno, ojalá sí sea la pequeña Inti, porque obviamente tener a mamá y papá es lo más importante que uno puede tener en la vida. Ella dice que está abierta. Me imagino que Nodal también quisiera sentirse de que todo está como él quiere, pero obviamente hay algo pasando que dice que está dañando la relación de Nodal con Inti. También a la distancia es difícil, pero... Es que la clave yo creo que está que ya esto se está convirtiendo en tú dices, me dijeron, yo te digo, y la clave está en que no hay una comunicación entre ellos. Hay abogados, ahora ella misma estaba diciendo, se comunicó a alguien que no conocíamos. Creo que si ellos, al menos la parte de la hija Inti, se llegan a comunicar personalmente, las cosas irían de mejor manera. Si ellos lograran hablar, yo estoy seguro, pero desde que hay una ruptura, hay un divorcio y estas cosas pasan, se queda como que ese bache, esa laguna de por medio, y al final se dañan los hijos. Entonces, mamá, papá, traten de hablar, traten de comunicarse, que baje el ego, que baje todo y que lo logren. Y esto es reciente, porque antes no tenían este tipo de problemas, siempre había como todo ameno, y ahora de buenas a primera es dimes y diretes entre ellos. Pero bueno. Bueno. El presentador Raúl González abrió su corazón en su nueva autobiografía titulada La verdad muere de pie, lo que muchos desconocían y por años ocultó en silencio. Tenía miedo de mi sexualidad. Yo en una etapa de mi vida
descubrí que era gay. Y fue un golpe. Lo guardé en silencio durante 30 años. Por miedo sentí primero culpa, vergüenza. Sin embargo, llega un momento en que la mentira cansa, la mentira encadena, la verdad produce alivio. Mi padre, cuando se enteró, me pidió que esto no se sepa hasta que yo me muera. ¿Y qué contestaste? Así será. Si hay algún joven que en este momento me está escuchando, no espere los 30 años de sufrimiento que yo pasé, el dolor que yo pasé. No eres anormal. Hay que hablarlo. Hay que hablarlo, Mac. Porque cuando eso se queda adentro, se convierten en enfermedad. Ay, Dios mío, qué palabras tan fuertes, o sea. Y creo que... Qué mensaje tan bello, efectivamente, sí. Eso no se puede quedar por dentro, no eres, o sea, es una cuestión normal. Pero es complicado, Lili, cuando, fíjate que el papá le dijo, no lo digas hasta que yo fallezca. Creo que cualquier persona que haya escuchado las palabras de Raúl y se siente identificado, sabe lo complicado que es salir del closet, como se dice, sobre todo cuando los padres no lo asimilan de la manera que a lo mejor tú esperas que lo asimilen. De hecho, tengo como una amistad que se casó y la familia todavía le preguntaba, ¿pero estás seguro? El mismo día de la boda. Claro, claro. Bueno, los latinos sabemos que es un tema difícil para la familia latina, pero Raúl, te apoyamos, te amamos. Y ahora que sé que has pasado por eso, te quiero más, amigo bello. Me encanta. Un fuerte abrazo. Nuestra Niurka Marcos quiso opinar de todo lo que pasa entre ellos dos. Lo que casi nunca hace. Bueno, y veamos qué consejos le dio a Casu sobre la crianza de su hija pequeña. Vamos a ver. Nos encontramos con nuestra amiga Niurka y su pareja en el aeropuerto de México, más combinados que una caja fuerte, y nos habló de todo y de todos, comenzando por enviarle un mensaje a Casu. Ella tiene que ser mucho más mucho más madre que mujer, para que críe a su hijo solo y deje de estar llorando miseria y la atención del otro. Ponerle precio a un hijo es darle el derecho a los güeyes a que opinen sobre las decisiones que tienes para criarlo y decisiones que vas a tomar como mujer. Por otra parte, salió en defensa de su pareja ante los que aseguran que el muchacho repartía caricias en un club nocturno. Sí, era stripper y lo conocí en mi casa y fui y le pagué un de fichas y después él dijo, ya no quiero trabajar en eso, voy a trabajar contigo, apoyarte en tu producción. ¿Y qué fue lo que primero me enamoró? Su arte, porque es muy artista, es Sagitario. Lo segundo, que tiene de este tamaño. Para terminar, teníamos que preguntarle si le molesta que Alfredo Adame le haya dicho vejestorio. No, él sabe que me limpia con lo que él dice. Y que además después que lo diga voy y le doy un beso en la mejilla. Así que él de mí puede decir que quiera, que no me duele. Bueno, a mí no me duele nada que dicen, pero las de él me molestan menos. A él no le voy a responder feo. Bueno, si algo yo me fijo cada vez que veo a Niurka Marcos es lo linda que está. Porque sí, ahí la ves sin maquillaje. Es el colágeno del novio. Alegre, con colágeno alegre. Mira lo que dice el novio, Lili. O sea que yo, Niurka, te veo bella, espectacular. Y debería de abrir su propio podcast, obviamente producido por el novio, que es artístico, ya ves que es Sagitario, dice. Hablando de la vida, del amor y de cómo responder a las críticas. ¿Por qué te llama tanto la atención que es Sagitario? No, porque ella dice, súper artístico. Es que es Sagitario. O sea, yo soy Acuario, ¿será artístico también? No creo. La hija de Lili, Lina Luaces, se fue para Tailandia acompañada de su madre al concurso de Miss Universo y por supuesto un alboroto por completo en el aeropuerto de todos los amigos que estuvieron presentes. Y por supuesto que tuvimos que ir para allá y aquí les contamos todo lo que sucedió allí en su despedida. Vamos a ver. Con fanfarrias, banderas cubanas y decenas de fanáticos, nuestra querida Lina Luaces fue despedida en el aeropuerto de Miami para viajar rumbo a Tailandia y participar como Miss Cuba en el concurso de Miss Universo. Me siento tan feliz, tan agradecida. Obviamente hay muchas emociones, hay mucho apoyo. Me siento, yo
ni puedo pensar en este momento. Estoy llena de alegría. Lina llegó con 10 maletas y vestida de blanco con un sombrerito del mismo color para homenajear sus raíces cubanas, y aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a todos los cubanos de la isla ante el paso del huracán Melissa. Quiero llevarles ese mensaje de esperanza en este momento también que el huracán le está dando al Caribe y a Cuba, y llevo su esperanza en mi corazón. Siguen con fuerza y estamos orando por ti aquí en Miami y en todo el mundo también. Minutos antes de abordar el avión y como una mamá orgullosa, nuestra flaquita Lili Estefan no paraba de grabar todo el amor que le daban los fanáticos a Lina. Dije, mi amor, ya el trabajo se hizo. O sea, ya todo lo que podías hacer ya se hizo. Ahora disfruta cada momento, estar presente, no te enojes por nada, gózate hasta las dificultades más grandes que todas enfrenten, gócenlo de verdad. Tienen una oportunidad única y el Miss Universo lo van a recordar para toda su vida y ya la vida le cambió. Además de los familiares y amigos de Lina, otras de las que estaban súper emocionadas fueron las reconocidas influencers Mami Lover y su hija Camila Giribitey, quienes llegaron en pijamadas y con una coreografía para Lina. Como toda una reina, Lina fue recibida por todos los miembros de la tripulación de la aerolínea que la llevaría a Tailandia. Una vez ubicada en el avión, ella se puso cómoda y realizó un en vivo en sus redes sociales donde respondió a todas las preguntas de sus seguidores mientras volaba a su destino final. ¡Mucha suerte, Lina! ¡Ay, qué emoción! Bueno, señores, y le deseamos lo mejor allá en Tailandia, en Miss Universo. Todo lo mejor para ella, ya llegó a Tailandia, entonces ahora ya a Raúl le toca encerrarse ya en el hotel y comenzar todas las para actividades. acá, está aquí unos días y después se vuelve a Tailandia para el concurso. Así es, Raúl. Así que le deseamos todo lo mejor a Lina y vamos a estar viéndola ahí todos sus pasos. El futbolista Lamine Yamal acaba de comprar la polémica casa que le perteneció a Shakira y a Gerard Piqué en Barcelona. Mamma mía, para que nos cuente todos los detalles de esta venta y otros chismecitos más que involucran al futbolista. Vamos a tener a Jordi en vivo. Jordi Martín, ¿cómo estás? Saludos por allá. Hola, hola mi Clary, hola Raúl, ¿cómo estáis? Pues sí. Efectivamente, la casa, después de 2 años y medio intentando venderla y no había suerte, y mira que lo han intentado, la casa de Piqué y de Shakira han ido compradores chinos, rusos, y no había manera, Clarisa y Raúl. Y finalmente, Lamine Yamal lo habló con Piqué, Piqué decidió vendérsela y el astro del FC Barcelona pues adquirió la mansión que hacía 2 años que estaba vacía. Así que si os parece, veamos en esta pieza lo que ha pasado aquí en Barcelona. Luego de fuertes rumores, ya es un hecho que Lamine Yamal compró la casa de Piqué y Shakira, construida en el año 2012 en una exclusiva zona de Barcelona y puesta a la venta en el año 2023, cuando el matrimonio puso fin a su relación. La misma cuenta con 2 viviendas, 12 habitaciones, gimnasio, biblioteca, estudio de grabación y un campo de fútbol privado. Según supimos, el pasado lunes, el joven futbolista de 18 años firmó la compra de la mansión y pagó $12 millones en esta notaría. Pues según fuentes allegadas, el jugador quiso mudarse rápido luego de pasar un tremendo susto en su anterior vivienda que terminó con la intervención de la policía. Aunque después se supo que había sido una confusión. Pero Yamal prefiere no correr riesgos y por eso adelantó la compra. Estamos en la puerta de la notaría donde este mismo lunes se firmó la venta de la casa de Piqué y Shakira a Lamine Yamal. Aquí va Lamine. Más tarde fuimos en busca de Lamine y lo pudimos ver al salir de su entrenamiento y fuimos tras él en busca de imágenes. Su amigo iba conduciendo con el celular en la mano todo el tiempo grabando, por lo que podría enfrentar la pérdida de 6 puntos en su licencia de conducción. Luego nos trasladamos a la propiedad para saber qué opinaban los residentes de la zona de este nuevo vecino. ¿Qué te parece que se la haya vendido a Lamine Yamal? Bueno, me parece muy bien, ¿no? Me parece excelente, ¿no? Porque es el futuro del Barça. ¿Crees que Lamine Yamal aquí va a alborotar el vecindario? No, nada que ver. Nada que ver. ¿Por qué? Nada que ver, uno tiene que confiar en los jugadores del Barça siempre, 100%.
La gran incógnita es si Nicki Nicole se instalará a vivir en esta gran mansión, ya que dicen, comentan y rumorean que la familia del joven de 18 años no la puede ver ni en pintura. Bueno, a ver, Raúl y Clarisa, dejadme decir varias cosas, igual me alargo un poquito en este en vivo, pero es que tengo información exclusiva que voy a revelar hoy aquí en el show. A ver, yo no voy a entrar si ha comprado la casa, si está bien o si está mal, eso es una decisión de Lamine Yamal. Ahora bien, ¿qué está pasando con Lamine Yamal en Barcelona? Está recibiendo muchísimas críticas. Es un niño que tiene apenas 18 años, que evidentemente tiene toda la presión del mundo por ser el líder del Barcelona, pero las cosas no las estaría haciendo del todo bien y esas son las indicaciones que le está dando el Barcelona, que se centre en el fútbol. Tú, Raúl, que estuviste en el campo, el Barcelona jugó un partido totalmente nefasto, Lamine Yamal pasó totalmente desapercibido, arrastra unas molestias en la espalda, ¿y qué hace Lamine Yamal? Nada más acaba el partido en Madrid. Agarra un avión, se va a Milán, me cuentan presuntamente que se pega un fiestón en Milán con unos amigos y presuntamente en esa fiesta estaría muy bien acompañado. Eso es lo que se está hablando aquí en Barcelona en todos los medios de comunicación, que en esa fiesta había una chica italiana, eso lo comentan todos los medios. Y Lamine Yamal, nada más acabar la fiesta en Milán, se viene a Barcelona y hoy agarré a Lamine Yamal yendo al entrenamiento. ¿Por qué las críticas? Pues porque Lamine Yamal está lesionado, porque no está rindiendo en el campo. Entonces la gente está diciendo ¿qué hace en Milán de fiesta este chico? Que se centre en el fútbol. Si él quiere llegar a ser como Messi, que se centre. Entonces, Raúl, ¿que compra la casa de Shakira y de Piqué? Pues ha sido Piqué. Ha sido Piqué, esa casa no se vendía, Shakira no quería bajar de los 12 millones, esto me lo asegura el entorno más cercano de Shakira. Piqué llegó un momento que le dijo, Shakira, quiero ya vender la casa al precio que sea, me están ofreciendo 7 millones, acepta. Shakira no quería aceptar y finalmente Lamine Yamal ha pagado 11 millones. No sé si tenéis alguna duda. Sí, ahí tengo varias preguntas, espérate. Tú sabes que yo estuve en el partido y obviamente no pudo hacer mucho, pasó desapercibido en el partido del Real Madrid y Barcelona, pero es un chico muy joven. Imagínate que él tiene 18 años, ¿no? Sí. Ha comprado una casa de 11 millones de euros con 18 años. La fiesta que se está dando, porque nunca se imaginó en su vida que iba a tener tanto dinero. Y lo peor es que no tiene una persona que lo aconseje al lado de él. Usualmente los deportistas, los basquetbolistas, los peloteros tienen a alguien, un guardaespaldas y ustedes dicen, oye, ¿por qué un basquetbolista necesita un guardaespaldas? Necesita un guardaespaldas para protegerlo de él mismo con todas las mujeres que se le acercan y los problemas que puede tener. Yamil, con tan joven se va a meter, yo creo que está metido en muchos problemas. El Balón de Oro obviamente no se lo dieron, mucha gente dice que tampoco se lo merecía, pero Jordi, yo te quiero preguntar una cosa. ¿Esa es la mejor casa que hay en Barcelona o no hay casas buenas como esta que tenía que comprar la casa de Piqué? No, para nada. No, pero que va, para nada es de las mejores zonas. Para empezar, no es un condominio cerrado, es totalmente abierto. O sea, es decir, imagínate qué nivel de seguridad puede tener ahí cuando cualquier persona se puede meter ahí. O sea, hay zonas en Barcelona que son condominios cerrados, pues como en Miami, donde llegas hay una barrera de seguridad, pero yo pienso que está por encima del valor de mercado esa casa. Shakira no quería bajar de ahí, al final Shakira lo ha conseguido. Desde aquí hay que felicitar a Shakira porque es que es la parte ganadora siempre, con la custodia de los niños, con la venta de la casa. Así que felicidades a Shakira y a Piqué por haber metido este gran gol, porque 11 millones la verdad es un precio súper elevado. ¿Tú crees que Piqué fue el que convenció a él que la comprara? Totalmente. Piqué, mira, las críticas a Lamine Yamal le vienen por unas declaraciones que hizo el otro día en una entrevista con Ibai Llanos en la Kings League. ¿Quién lleva a Lamine Yamal a la Kings League? Pues Piqué, porque es el presidente. Y la gran relación que les une a los dos, pues yo pienso, Raúl, que han creado una amistad muy bonita, Lamine Yamal y Piqué, y que ha sido Piqué el que le habrá dicho, oye, cómprame esta casa. Yo no me imagino que Shakira haya llamado a Lamine Yamal para ofrecerle la casa. Bueno, muchísimas gracias, Jordi, muchísimas gracias. Y mencionaste que es jovencito, Raúl, pero él tiene que tener en cuenta el compromiso que él tiene con su equipo.
O sea, a nivel de Obviamente, contrato, y no entonces está tiene también que rindiendo y le han cuidarse. pagado un sueldo extremadamente alto. Vámonos a una pausa, ya Tienen que volvemos. cumplir. Un momentico, aguántame el clavo este aquí. A ver, ponlo aquí en la mesa. A ver. ¿Veis? He podido estar con Colate, me ha dado declaraciones exclusivas para el Gordia Flaca y tengo que deciros que se estrena como presidente de un club histórico. Así que si os parece, veamos todo lo que me ha contado Colate. Colate se anotó un golazo al ser recientemente nombrado presidente interino del Club Deportivo de Fútbol Badajoz. A raíz de que mi hijo se volvió súper futbolero, fanático y experto, porque sabe muchísimo, pues cuando vinimos una temporada larga el año pasado, pues surgió la posibilidad que me ofrecieron participar en el proyecto. Y bueno, pues un poco entre la ilusión de mi hijo y la mía de hacer cosas en España distintas, pues acepté el reto. El ex de Paulina Rubio se ve renovado y feliz. Desde hace unos meses ha revivido un romance que comenzó en la juventud con la empresaria Alejandra Conde. Pero según nos dice, le falta algo primordial en su vida. Estoy muy feliz y me va todo muy bien. Pero bueno, tengo evidentemente esa espinita de mi hijo, que es lo único que me falta por arreglar, porque pues él tiene ganas también de estar aquí y espero que algún día pueda estar aquí, que es donde él quiere y donde tiene pues eso, su familia, el fútbol, todo lo que le gusta, pues está aquí y entonces eso ya será la felicidad completa. O sea, ¿tu deseo es quedarte en España? Mi deseo es quedarme en España, sí, claro. ¿La Sí, puerta sí, de Miami la damos por cerrada? No, o sea, yo en Miami tengo mi casa, mi casa está en Miami todavía, mientras esté mi hijo, él sea un hombretón y bueno, pues está muy feliz de verme, pero claro, evidentemente le gustaría estar también disfrutando de todo esto. Colate aclara muchas de las cosas que se han dicho, asegurando que seguirá luchando por su hijo, quien según nos dice está al tanto de toda la batalla legal de sus padres. Nunca he vivido de tal ni de cual, vamos, a mí lo que decir que soy un mantenido, a mí la única mejor que me ha mantenido es mi madre, cuando me ha hecho falta, que tampoco es tal, todavía soy mía, pero nunca me ha mantenido una mujer y mucho menos pues lo que se ha dicho. Entonces eso es una leyenda que se ha creado para hacerme daño y ya está, ¿no? Y tengo una relación espectacular con mi hijo y bueno, pues es dentro de todo lo malo que hay en Miami, o sea, yo me quedo con lo bueno y lo bueno es esa relación que tengo pues realmente fuera de lo común, ¿no? De relación padre-hijo preciosa y fuerte y bueno, amorosa y bueno, no puedo ni hablar de eso. Hoy en día sabe todo lo que hay. Pues evidentemente mi hijo ya, que va a ser súper inteligente, sabe perfectamente cómo es su padre. Entonces él ve que no se corresponden muchas de las cosas que le han contado, que le han dicho, que ha leído, que ha visto y qué tal. ¿Se vendrá a vivir a España? Bueno, él lo ha dejado ya muy claro y es su intención, es lo que quiere. Clarisa, Rauli, evidentemente había muchas preguntas que hacerle a Colate acerca de Paulina Rubio y evidentemente fuera de cámara pues se las intenté hacer, pero es que me recalcó: Jordi, no te voy a hablar de Paulina Rubio porque cada vez que hablo de la madre de mi hijo quiero dejar bien claro que me pone una demanda, así que si te doy unas declaraciones y sale en el Gordia Flaca hablando de Paulina, me va a demandar automáticamente, así que por eso no habéis visto que me hable de Paulina Rubio. Raúl y Clarisa. Gracias, Jordi, gracias. Gracias, Jordi. Gracias. Bueno. Tú sabes que se me olvidó decirlo, ayer venía yo en el avión de Madrid y cuando entro veo, siempre está en el show, era el cantante rapero cubano Obi, estaba sentado. El vuelo duró 10 horas, creo que se pasó las 10 horas durmiendo. ¿De verdad? Él estaba en business class y yo voy al baño y de momento estaba allí y había alguien en el baño, yo no podía aguantar más y él estaba sentado en el asiento de business, pero al lado del baño. Y yo lo estoy mirando y el hombre está dormido, y yo así, ¡ay! No aguanto más, esperando que saliera alguien del baño. Ajá. ¿Y luego? Y casi me pasa una desgracia allí, porque la gente se mete en los baños, señores, por media hora y no sale. ¿Qué están haciendo adentro? Atención, la gente de los baños de los aviones. Es horrible y nada más tiene dos baños en la parte de adelante y yo estoy allí así
Y lo estaba mirando a él y él durmiendo durante todo el viaje. Después lo saludé cuando se levantó y todo, muy nice. Una persona bien, chévere, muy buena gente. Chévere, sí. Pero digo, ojalá que yo hubiera podido dormir 10 horas durante todo el viaje o 9 horas. Bueno, tal vez. Te mando saludos. Para dormir. Bueno, saludos al reggaetonero. ¿Qué tú quieres, Cali? Que la gente no puede estar en el baño más de 20 minutos. No, pero ¿cómo van a estar en el baño? Ya volvemos. Yo no sé cuánta gente había. No, había uno solo, ¿no? Osmel Sousa dijo que le caías muy bien, pero que te tenía cierta cosita porque habías ganado Miss Universo en 1993 por obra y gracia del Espíritu Santo. Porque según él, la ganadora era Venezuela. Ahora que te tengo delante y que esto acaba de salir esta semana, primero, ¿qué tienes que decir tú de esto? ¿En qué momento tú lo viste? ¿Esta es la primera vez que tú escuchas No, a para Osmel nada, hablar para de esto? nada. Por eso, mira, todo el mundo tiene su opinión y las opiniones se respetan, pero también depende de quién le hace esta pregunta. Se ha sabido hace 32 años que esto ha sido una herida que no sana, pero lo entiendo, lo respeto. En ese momento, acuérdate que cuando gana, va a ganar una sola, ¿verdad? El país de la persona, de la niña que gane, es el que va a estar contento, los demás no van a estar contentos. Claro. Pero te voy a decir una cosa, en ese momento, en los 90, se ponían las puntuaciones en la televisión. Yo he sido jurado del Miss Universo 3 veces y las puntuaciones en las últimas 2 no, pero en esos tiempos, en los 90, las puntuaciones se ponen en la televisión, tú ves qué dio cada uno. Pongan una calculadora y saquen cálculos que van a aparecer, o sea, te vas a dar cuenta ese año también, aparte, para que la gente sepa, la puntuación mayor, la mayor y la menor se borran, se eliminan y se queda. O sea, con que la del más medio. alta y la más baja se eliminaban. Quien te quiera que ganes y quien quiera que pierdas, esas dos las van a eliminar a todos los países que le están dando las puntuaciones. Entonces, como te digo, está en la televisión, haz el cálculo, yo gané, pero te voy a decir una cosa también. Yo era, mira, una niña, yo tenía 18 años, yo no venía de ese mundo de los concursos de belleza. A mí me vieron en la calle, una persona me dice, oye, ¿tú de dónde eres? ¿Cuántos años tienes? Yo, 17, soy de aquí, yo soy del campo, yo no soy nada que ver con los concursos. Y ese año al jurado le gustó eso, le gustó que era fresca, que era natural, que no estaba toda posada o aprendida, ni nada. Fuiste muy auténtica, fuiste muy auténtica, me imagino, y eso le ganó el corazón. Y eso fue lo que gustó y oye, mi país está, y hasta el resto de mi vida yo orgullosa del papel que yo hice en Puerto Rico. Puerto Rico se lo merece, ese era Puerto Rico, ese era el año de Puerto Rico, así es. Y qué bendición, porque te quieren tanto, los has representado de una manera maravillosa.